Olá, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Empezamos hoje dia nossas classes de liderazgo cristiano. Nosso estudo vai estar basado em los escritos do pastor Eddie e Delfonso. E nossa base bíblica para os estudos é Hechos capítulo 27 e a segunda epístola de Coríntios. Muito bem, vamos começar com a leitura de Mateus capítulo 20, versículo 25 hasta 28, que dice: Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De acordo com Cristo, entonces, el tipo más verdadero de liderazgo exige servicio, sacrificio y altruismo. Una persona orgullosa y autopromotora no es un buen líder según el estándar de Cristo, independiente de la influencia que ejerza. Los líderes que miran a Cristo como su líder y su modelo supremo de liderazgo tendrán corazones de siervos. Ellos ejemplificarán el sacrificio. Estas no son las características que la mayoría de las personas asocian con el liderazgo, pero son cualidades esenciales de un enfoque bíblico de liderazgo, que es el único que nos interesa. Entonces es importante que quede claro que no vamos a abordar los principios seculares, los principios que las administrativos de liderazgo, pero nuestro enfoque va a ser lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos enseña sobre el liderazgo. Jesús estaba enseñando expresamente a los cristianos que estava ensinando expressamente a los cristianos a abordar o liderazgo de uma maneira diferente e desde um ponto de vista radicalmente diferente também al de los líderes de este mundo. Es una locura para los cristianos suponer, como lo hacen muchos en la actualidad, que la mejor forma para que los cristianos aprendan el liderazgo es como con ejemplos mundanos. Lamentablemente, muchos líderes y muchas iglesias están mirando para los ejemplos de afuera y buscando aplicarlos en el servicio de la iglesia. E esto não funciona, porque o liderazgo cristiano é um liderazgo espiritual e não um liderazgo comum. O liderazgo para o cristiano sempre tem uma dimensão espiritual. O dever de dirigir a las personas conlleva certas responsabilidades, certas obrigações espirituais. Todos os cristianos em todo tipo de liderazgo estão chamados a ser líderes espirituais. Cada líder que também é cristiano, não importa em que área seja, incluindo o gerente de uma fábrica, ou o treinador de futebol, ou o maestro de uma escola, todos devem recordar que o rol de liderazgo é uma responsabilidade espiritual e as pessoas que lideramos são uma mayordomia de Deus. Obviamente, para os que são cristianos. Um dia seremos chamados a dar conta. Vamos ler Mateus capítulo 25, del versículo 14 hasta el 30, que dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1.
a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el siervo que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cristo entonces describió al líder como un siervo. Un verdadero líder inspira seguidores. Alguien que no tiene seguidores difícilmente puede llamarse un líder. Es cierto que el liderazgo exige un corazón de siervo, pero no todos los que tienen el corazón de siervo sean un líder. El liderazgo es mucho más do que eso. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, dijo alguien cierta vez. Entonces, en resumen, el servicio de liderazgo es una vida de servicio. La vida de liderazgo es una vida de servicio. El liderazgo es influencia. El líder ideal es alguien cuya vida y carácter motivan a la gente a seguir. El mejor tipo de liderazgo deriva su autoridad primero de la fuerza de un ejemplo justo y no simplemente del poder de prestigio, personalidad o posición que alguien tiene. Por el contrario, gran parte del liderazgo secular no es más que la manipulación de personas mediante amenazas y recompensas. Eso no es el verdadero liderazgo, esto es explotación. Y cuando se trata de liderazgo cristiano, esto no puede estar presente, no puede ser de esta manera. El liderazgo real busca motivar a las personas desde adentro, mediante un llamado al corazón y no por presión o coacción externas. Por todas estas razones, el liderazgo no se trata tanto de estilo o técnica como de carácter. Elías, Moisés, Pedro, Juan, Pablo, todos eram homens de acção e todos usaram seus diversos dones de maneiras marcadamente diferentes. Sus estilos de liderazgo foram variados e diversos, pero
todos eram verdadeiramente líderes e influenciaram por su carácter. El verdadeiro liderazgo espiritual tiene que ver com el carácter e não com el estilo. Então, aqui podemos destacar 3 palavras principais quando se trata de liderazgo: siervo, influência e carácter. Isso tem que estar presente em la vida de um líder cristiano, de alguém que queira cumprir o liderazgo bíblico. El verdadeiro líder é um exemplo a seguir. E o melhor exemplo a seguir é o exemplo de Cristo. En 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 18 a 29, nos dice: Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Así, y si todos fueron un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Entonces Pablo va hablando de la importancia de cada uno de los miembros del cuerpo para el funcionamiento perfecto de este cuerpo. Y cada uno tiene dones distintos y cada uno de los dones son importantes para que el servicio de liderazgo pueda suceder bien. Entonces, cada cristiano está chamado a ser um líder de algum tipo, em algum nível, e porque a todos se nos ha dado o mandato de enseñar e influenciar a los demás. La gran comisión de Cristo, que es un mandato general a todos los discípulos de Jesús, a todos aquellos que siguen a Jesús, en Mateo 28, 19 y 20, dice: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato de Jesús no fue dado exclusivamente a sus 12 discípulos o a los apóstoles o a los pastores, pero este mandato foi dado a todos aqueles que são discípulos de Jesus. Então, todos, como foi dito anteriormente, exercem o liderazgo, estão chamados a serem líderes de algum tipo ou em algum nível. O escritor de Hebreus repreendeu a seus leitores por sua imadurez espiritual, dizendo-lhes: ustedes deveriam ser maestros. Isto está em Hebreus 5:12. Você pode ler. Claramente, então, todos os cristianos estão chamados a influir a outros e ensinar-lhes a verdade acerca de Cristo. Pero hoy día se percibe que en el liderazgo hay una gran crisis. Una crisis de liderazgo enfrenta al mundo y la iglesia. La crisis de liderazgo se deriva de una pérdida de integridad. Los problemas de carácter se encuentran en el corazón de la crisis de liderazgo. Vivimos en una era donde la definición misma de carácter se ha vuelto borrosa. No se tiene una idea clara de lo que implica integridad. Los tiempos hostiles y las circunstancias adversas no son un impedimento para un verdadero líder. De hecho, la gran adversidad puede convertir-se em uma grande ventaja graças ao poder de um líder influente. Pablo não era, especialmente em esta situação de Hechos 27, que vamos começar a analisar, um homem de alta posição.
Sin embargo, era um homem de grande influência, um líder natural. Quando começou o viaje a Roma, Pablo era claramente o homem inferior em el totem. Ele não tinha autoridade, ele não tinha nenhuma responsabilidade, ele não tinha direitos, era um prisioneiro e como prisioneiro ele estava em la parte inferior, tanto física como socialmente. Os prisioneiros, obviamente, não têm autoridade. Essa era a situação de Pablo quando estava em este barco, em este navio, como prisioneiro com destino a Roma. Pablo é um prisioneiro. A nave tendría um capitão e provavelmente um primeiro oficial. Debaixo de ellos estariam outros marinheiros classificados. A supervisão de la custodia de Pablo foi de um centurião romano. E os versículos 31 e 32 de Hechos esclarecem isto. Dizem que tinha alguns de seus soldados com ele, tropas de elite, os que formavam uma centúria, que faziam parte, estavam bajo o comando del centurião, eram soldados de elite. Então, havia muita gente com autoridade em esse barco, pero não Pablo. Hechos 27, 31 y 32 dice, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no quedan en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejaronlo perder. Entonces observe que en el barco estava o centurião e os soldados que tinham a responsabilidade de guardar a Pablo hasta que chegara a Roma. Julio le concedió a Pablo permiso para irse a la orilla para ser atendido por sus amigos. En Hechos 27:3 podemos ler, al dia seguinte chegamos a Sidón. Julio tratou a Pablo com benevolência, permitiendo-lhe ir a seus amigos e ser atendido por eles. A expressão traduzida receber atenção é um término médico. Indica que o apóstolo Pablo provavelmente padecia de algum tipo de dolência. Ele também estava acompanhado de Lucas, que era, por supuesto, médico. E um de seus deveres, obviamente, era cuidar de Pablo. Esse foi certamente algo inusual. Julio poderia haver enviado um ou mais soldados para acompanhar a Pablo e seus amigos, pero para um prisioneiro político importante como Pablo, incluso esta liberdade era muito irregular. Solo há entonces uma razão por que Julio permitiu que Pablo fuera a la orilla para ser atendido por seus amigos. E esta razão é que Julio confiou em ele. Julio confiava em Pablo. E aqui, então, nós temos o primeiro princípio de liderazgo que vamos estudar. Um líder é confiável. Pero isto vamos a ver em nossa próxima classe. Que Deus os bendiga.